Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Am, Hoy quiero hablar de cómo aprendí todos mis idiomas en 2025, porque ya llegó la primavera y además llevo mucho tiempo sin hacer nada con este canal. Y bueno, decidí grabar este video en español, porque me dio la gana. Em, en 2025 aprendí 14 idiomas. Pero bueno, claro que no aprendí todos estos 14 idiomas de la misma manera. Y por la mayor parte voy a hablar solo del francés, alemán, italiano, portugués, turco, inglés y español. Um, que igual son 7 idiomas. Um, pues bueno, vamos a empezar. Antes de todo voy a compartir estas estadísticas con ustedes. Como pueden ver, sí son 14 idiomas, pero por ejemplo el rumano pues lo estudié 9 minutos, entonces es lo mismo como si no lo hubiera estudiado. Eh, y son pocas horas del inglés, pero esto no significa nada, porque el inglés es uno de mis idiomas fuertes y, por ejemplo, en junio del año pasado tuve un mes del inglés, que no sé cuántas horas dediqué al consumo de diferentes cosas en inglés, porque vi 7 temporadas de Buffy Cazavampiros. Eh, claro que la había visto antes esta serie, pues cuando era adolescente era una de mis series favoritas, pero decidí verla en el idioma original. Bueno, es solo un ejemplo. Entonces, estas cifras no siempre significan algo. Acá estas horas es más bien el trabajo con manuales y práctica, eso es todo, porque ni siquiera cuento los podcasts que escucho en inglés desde hace 2 años. Primero voy a hablar del alemán. El alemán es uno de los idiomas al que dedico más tiempo desde el año 2021. Es uno de estos idiomas. Y todo gracias al hecho de que tengo un intercambio. En 2021 empecé un intercambio con una chica que es profesora de alemán y pues ella me ayuda con el alemán, yo la ayudo con el inglés. También le ayudé con español, pero ahora nuestro intercambio es su alemán por mi inglés. Tenemos una llamada, no, tenemos 2 llamadas cada semana, casi cada semana, y en una llamada hablamos en inglés y trabajamos con un manual y en la segunda llamada hacemos algo con mi alemán. Y ahora uso este libro que se llama Begegnungen. El año pasado no hicimos mucho. eh, Creo que en octubre hubo 3 semanas cuando yo cancelé nuestras llamadas de alemán porque me sentía muy mal. Ya no me acuerdo por qué, pero sí. Um, y el año pasado creo que hice 2 unidades en este libro. Es que las unidades en este libro son muy grandes. Hice otras cosas porque también tengo un libro de vocabulario y gramática y también escucho podcasts. De todos modos, el año pasado no fue muy buen año para mi alemán porque en total, cuando el año terminó, pude decir que no hice muchas cosas, porque en primavera dediqué más tiempo al alemán que en verano y sobre todo en otoño, pues en otoño yo hice muy pocas cosas para mi alemán. Y bueno, no es todo, porque el año pasado
leí un libro adaptado en alemán. Pues es un libro pequeño, tiene muchas imágenes, pero es algo, ¿no? Es algo. Entonces, terminé un libro adaptado de nivel A2. Además, hice la mayoría de los ejercicios que tenía este libro. Y otra cosa importante es que vi una película en alemán. Eh, es que debería ver más cosas en alemán. Pero bueno, vi una película en alemán. Se llama Tony Erdmann. Me gustó mucho esta película, pero la vi con subtítulos en portugués. Creo que sin estos subtítulos no habría entendido muchas cosas, pero bueno, ya es algo. En general puedo decir que la cosa más importante que me ayuda a progresar por lo menos un poco con mi alemán, que es el idioma más difícil para mí de los que ya hablo, es el intercambio con mi amiga. Porque es disciplina. Y yo ya dije muchas veces que yo creo que la disciplina es mucho más importante que la motivación cuando hablamos del aprendizaje de idiomas. Y antes del año 2021, cuando empezamos nuestro intercambio, había estudiado alemán 2, 3, 10 horas al año, que no es nada, es más fácil no estudiarlo. Eh, bueno, ok, entonces ahora vamos a hablar del inglés. El año pasado vi muchísimas cosas en inglés, bueno, cada año veo un montón de series, un montón de contenido en YouTube y también escucho muchas cosas. Em, sí, como ya dije, en junio vi todas las 7 temporadas de Buffy Cazavampiros, Buffy the Vampire Slayer. Y después, también en verano, vi 2 temporadas de Ángel o Angel, que es como spin-off de Buffy. Angel tiene más temporadas, no me acuerdo por qué hice una pausa y no volví a verla esta serie, pues vi solo 2 temporadas que me gustaron bastante. También me acuerdo que en primavera vi una serie que me encanta, Nobody Wants This, pero es una miniserie. Bueno, ya no es una miniserie porque salió la segunda temporada en otoño, pero en aquel entonces solo había una temporada que tiene 8 episodios. Y también vi 4 temporadas de You. Que también me gustó bastante. También leí 6 o 7 libros en inglés el año pasado. Por ejemplo, The Dutch House, que me encantó. La nueva novela de Sally Rooney, Intermezzo, que también me gustó. Y en otoño leí una novela policíaca, como novela negra, de Tess Gerritsen, The Surgeon, el cirujano, y después leí la segunda parte de esta serie. Y pues este año ya continué, ya leí 3 partes, que me gusta bastante. Eh, y también en mi... Es que yo tengo muchas cuentas en Instagram, pero en mi cuenta principal, donde por la mayor parte escribo en ruso, en mis historias ahora hablo por la mayor parte en inglés. Hablo y escribo en inglés. Empecé a hacerlo en verano. Eh, Quiero decir un par de palabras sobre mi viaje a Polyglot Gathering a finales de mayo del año pasado. Polyglot Gathering es un evento para políglotas.
O sea, no tienes que ser políglota necesariamente para ir a este evento, pagas y vas. Pero creo que la mayoría de las personas que veo en este tipo de eventos sí que son políglotas, o por lo menos son personas que están interesadas en el aprendizaje de idiomas. Y fue mi segunda vez. En 2024 este evento fue en Praga y fui a Praga y fui para 5 días. El año pasado yo primero pensaba que no iba a poder, porque empecé a alquilar un departamento por mi cuenta y pensaba que no iba a poder. Pero una amiga que vive en Praga um, decidió ir para 2 días a Polyglot Gathering, que el año pasado fue en Brno, que es otra ciudad en la República Checa. Y me invitó, me dijo que puedes venir y quedarte estos 2 días conmigo y no pagar por el departamento. Y entonces yo pensé que tengo que intentar. Y sí, el año pasado fui ahí para 2 días. El camino fue bastante largo porque ahora no tenemos vuelos en Ucrania por la guerra. Y entonces primero tuve que ir a Polonia y desde Polonia tomar un autobús, desde Cracovia tomar un autobús y viajar 4 horas más desde Cracovia. Em, y creo que esta vez el idioma que practiqué más fue el portugués, porque en 2024 conocí a muchos brasileños ahí y el año pasado los vi de nuevo y entonces sí, creo que de los idiomas extranjeros practiqué mucho portugués, también practiqué mucho inglés y también hablé mucho en ruso con los extranjeros, claro, por la mayor parte. Y con esa amiga, porque ella es rusa, vive en Praga, pero ella es rusa. Claro que con ella hablamos en ruso. Y otra experiencia interesante es que ella empezó a enseñarme el griego y como yo ya había aprendido un poco de griego con Duolingo en 2024, pero con ella fue distinto, es que ella enseña mejor que Duolingo y cuando regresé a Kiev, creo que a lo largo del verano tuvimos como 3 o 4 llamadas donde ella me enseñó más cosas en griego. Eh, sí, pues esta vez en Polyglot Gathering conocí a muchas personas interesantes, conocí a políglotas que hablan bien 10 idiomas, por ejemplo. Conocí políglotas que hablan 15 o 17 o 20 idiomas. Claro que no todos estos idiomas los hablan bien, pero imagínense esta cantidad de idiomas y toda esta variedad, que son idiomas de diferentes grupos, como puede ser, por ejemplo, claro que todos los idiomas como el inglés, el italiano, el español, el portugués, el francés, pero también hay albanés o armenio o tailandés. O sea, son personas impresionantes. Um, um, bueno, este año quiero ir a Polyglot Gathering. No sé si voy a poder, pero tengo muchas ganas y quiero ir para 5 días. Es que yo me siento tan bien en este tipo de eventos. Para mí el mejor día es cuando practico 5 o 6 idiomas. Pues cuanto más idiomas, mejor. Eh, bueno, ahora vamos a hablar del turco. Yo llevo muchísimos años aprendiendo el turco.
También uno de los idiomas más complicados, más difíciles de los que he estudiado. Bueno, como yo hablo 8 idiomas extranjeros, el español, el inglés, el italiano, el portugués, el turco, el alemán, el francés y el serbio son los idiomas que hablo. El turco y el alemán son 2 idiomas más difíciles. Pero el alemán es, por lo menos, un idioma indoeuropeo. El turco es un idioma que no es indoeuropeo y pues es un idioma muy distinto. El sintaxis y pues la gramática son muy distintas. Las palabras, el vocabulario que tienes que aprender no tiene nada que ver con los idiomas romances, por ejemplo, con el latín. Bueno, hay algunas palabras del francés que forman parte del vocabulario del turco, pero es un porcentaje bastante pequeño. Hay más palabras árabes, hay más palabras persas y también hay muchas palabras que son turcas. Y muchos fenómenos tienen como 3 nombres, una de procedencia turca, una de procedencia árabe y otra de procedencia persa. Y antes yo había estudiado más, sobre todo en el año 2021 y en 2023 y hasta en 2022. 2 veces fui a Estambul a hacer un curso intensivo y también tuve algunas clases en Italki, pero todo esto fue antes. El año pasado yo no hice muchas cosas y a pesar de que antes había terminado el nivel A2, bueno, por lo menos con el manual, yo no sé qué nivel tengo en la realidad, y había empezado el libro del nivel B1. El año pasado sentía que tenía que repasar muchas cosas, entonces tomé un libro que creo que es uno de los libros más famosos para aprender turco, se llama Hitit, y decidí hacer este libro en mi iPad. Ahora estoy en la unidad 4. Pues creo que empecé en 2024 y ahora estoy en la unidad 4, para que entiendan que yo no hago muchas cosas con mi turco. Creo que se debe al hecho de que no tengo mucha motivación porque ahora casi no viajo. Si en 2020, en 2021, en 2022 fui a Turquía, pues iba a Turquía mucho, sobre todo en 2021. Creo que estuve 3 o 4 veces en Estambul y además en marzo de 2021 pasé un mes ahí. Entonces yo tenía mucha motivación. Pues ahora yo no sé si algún día voy a Turquía, pues sobre todo con toda la situación en el Medio Oriente, con todo lo que está pasando. El futuro es muy interesante, digamos. Pero yo en primer lugar estoy hablando de mi situación financiera y los precios en Estambul ahora están por las nubes. Los precios para todo ahora están casi como en París. Eh, bueno, además de Hitit, pues creo que el año pasado hice um, 1 o 2 unidades ahí. Empecé a escuchar un podcast que se llama Turkish with Ebru. Es un nuevo podcast. O sea, Ebru comenzó a hacer este podcast creo que el año pasado y no dejó de hacerlo, que es muy importante porque el problema con los podcasts en turco para los que aprenden turco es que empiezan a hacer un podcast y después de 3 o 4 episodios lo dejan, así como yo con mi canal. No, en realidad yo ya llevo 15 años con este canal, pero creo que el año pasado no hice muchas cosas. Eh,
Sí, entonces esta es la situación y creo que el año pasado vi una serie muy buena en Netflix que se llama Kulüp, es el club en turco, pero no estoy segura si fue el año pasado o si fue en 2024. Bueno, de todos modos es una serie muy buena. Es una serie que cuenta una historia de una mujer judía y habla de diferentes minorías que vivían en Estambul antes y todo pasa en los años 50 ahí. Eh, Muy interesante y está en Netflix. Bueno, sí, en junio hice muchas cosas con el inglés. Después decidí dedicar más tiempo a mi español. En septiembre vi muchísimos episodios de Muñeca Brava. Yo ya había visto Muñeca Brava. En mi adolescencia vi esta serie en ruso y también creo que entre los años 2013 y 2014 vi como la mitad de todos los capítulos de Muñeca Brava ya en castellano. Y claro que son muchísimas horas, porque vi más de 200 episodios en septiembre. Em, También el año pasado leí como 5 libros en castellano. Em, por ejemplo, uno de los libros que me encantó fue el libro de Claudia Piñeiro, Catedrales. Es una escritora argentina. Lo leí en enero, me encantó. Otro libro que me gustó mucho es el libro de Isabel Allende, El viento conoce mi nombre. También me encantó. Y también en otoño leí un libro de Carmen Mola, que en realidad son 3 hombres que usan el nombre de Carmen Mola. Es una novela negra española y es una serie y es la última parte de esta serie. Entonces terminé de leer esta serie por fin. Y bueno, que me gustó bastante, pues para divertirse un poco, para descansar, pues es una buena opción. Pero hay que empezar por la primera parte, claro, La novia gitana, que me gustó mucho en 2020. Bueno, em, otra cosa que vi en español el año pasado, pero fue en primavera, es una serie española que se llama Entre Vías. Tiene 4 temporadas, creo, vi todas las temporadas en 2 semanas más o menos y también me gustó bastante. Pues otra cosa importante es que yo normalmente en español solo hablo con mis alumnos. O sea, cuando doy clases, si el alumno ya tiene el nivel A2, hablamos en español. Si el alumno tiene el nivel B1 o B2, claro que hablamos solo en castellano. Pero el año pasado tuve más clases con principiantes y entonces ni siquiera con mis alumnos hablé tanto como antes, cuando tenía más alumnos de nivel avanzado. Pero el año pasado eso fue ya en octubre, empecé a hablar con un chico que ya conocía desde hace mucho tiempo, pero solo online, y hablábamos de manera muy esporádica. Pero el año pasado empezamos a hablar mucho y pues como él es de Ucrania, pero también habla español muy bien y entonces cuando nos escribimos solo hablamos en español. Pues creo que es también buena práctica. Y ahora voy a hablar de la estrella del año pasado, es el francés. Eh, yo creo que en la primera mitad del año hice algo, pero no mucho.
En Polyglot Gathering hablé en francés con alguien, pero solo como 3 o 5 minutos, entonces eso no cuenta, creo. Pero en septiembre decidí que ya quiero hacer un examen. Es que antes de la guerra yo hacía exámenes de idiomas cada año, casi cada año. Y ya llevo 5 años sin hacer ningún examen. Y lo más lógico es hacer el examen del francés, porque mi nivel ahora es entre A1, A2 y B1, eh, aunque mi study buddy dice que mi nivel es B1, pero no sé, no creo. Y yo creo que es posible conseguir B2 bastante pronto. Eh, y entonces sí, decidí tratar de conseguir el nivel B2 lo más pronto posible. Y tenía empezado este libro, Grammaire progressive de français, de nivel intermedio, es como los niveles A2 y B1. Y pues empecé este libro ya hace años, a finales de 2021 creo, no, 2022. Eh, bueno, lo tenía empezado, entonces yo decidí que la primera cosa que tengo que hacer es terminar este libro. Y creo que estaba en la unidad 17 y tiene 52 unidades en total. Entonces en septiembre estudié muchísimo con este libro, también escuchaba podcasts y en octubre yo pensé que no, que este tiempo que tengo hasta el examen, que es en noviembre, um, decidí que no voy a alcanzar el nivel B2, el B1 no me motiva, ni siquiera el B2 me motiva mucho porque antes nunca hice ningún examen del nivel B2. O sea, siempre comenzaba por el nivel C1. Eh, y bueno, entonces en octubre ya no hice muchas cosas. Pero a finales de octubre empecé a hablar en español con ese chico con el que hablamos en español y como él también aprende francés, yo le propuse que hiciéramos algo juntos con el francés. Y así comenzó nuestro intercambio. Bueno, yo no sé si puedo llamarlo intercambio porque no cambiamos nada, solo hablamos en francés. Pero desde entonces, desde noviembre, tenemos llamadas casi cada semana. A veces si hay fiestas tenemos llamadas casi todos los días y en estas llamadas practicamos nuestro francés. Eh, Trabajamos con otro manual que también es de esta serie Progressive, pero del vocabulario. Y sí, es que en estos 3 meses, 3 o 4 meses, um, creo que mi francés avanzó un poco, porque además de hablar, además de trabajar con todos estos manuales, es que esta semana ya por fin terminé, terminé este libro, sí, después de tantos meses. Eh, la cosa más importante es que leí 2 novelas gráficas en francés y fue la primera vez que pude terminar algo en francés. Es que hace unos años, cuando empecé a estudiar con un manual que se llama Défi, en este libro me enteré de una novela gráfica que se llama L'Arabe du futur, el árabe del futuro. Y como el Medio Oriente es uno de mis intereses, siempre quise leer esta novela gráfica y entonces yo le propuse a mi study buddy que pues vamos a leer esta novela gráfica y pues la leímos juntos y después leímos la segunda parte y creo que voy a leer la tercera parte también. Sí.
Entonces, sí, ahora el francés es el idioma que aprendo más que el alemán, por ejemplo, y hago algo cada semana. Si no estudio con manuales, entonces escucho podcasts. También vimos unas películas en francés. Por ejemplo, vimos Taxi, mm, que me encanta esta película, una de mis películas favoritas de mi adolescencia, y pues sí, la vimos en francés, que no fue fácil. Bueno, entonces mi objetivo es seguir trabajando con el francés y puede que en junio pueda ir a hacer este examen, porque se puede hacer este examen en Ucrania y no es muy caro. Em, claro que me gustaría empezar por el nivel C1, pero no sé si va a ser posible. Ahora me gustaría hablar de mi aprendizaje de italiano y de portugués el año pasado. Son dos idiomas que no estudié mucho, pero en italiano leí otro libro, que ya fue mi cuarto libro. A inicios del año pasado leí L'amica geniale de Elena Ferrante, que no me gustó mucho, pero igual quiero leer otras partes. En portugués no leí nada, pero como ya dije antes, lo practiqué bastante en Polyglot Gathering. Um, es que tengo otro amigo que también es políglota y con él practicamos italiano, pero él se mudó a Portugal hace 2 años, aprendió portugués y ahora enseña portugués. Y entonces en nuestras llamadas practicamos italiano y después practicamos portugués. A veces hacemos una pequeña pausa en ruso para que estos dos idiomas no se mezclen tanto. Igual nos mezclan. Sí, se mezclan. Um, y sí, el año pasado creo que en otoño volvimos a hacer nuestro intercambio y tuvimos unas 5 o 6 llamadas, primero solo en italiano, pero después empezamos a practicar portugués también. Entonces yo quiero decir que los intercambios pueden ayudar con la disciplina. Es una muy buena manera de practicar idiomas. El último idioma del que voy a hablar es el serbio. El año pasado no fue buen año para mi serbio. Es que no sé si, yo creo que mencioné ya más de una vez que quiero vivir en algún país balcánico. Sobre todo me gustaría vivir en Belgrado, que es la capital de Serbia. No sé si quiero vivir ahí para siempre. Me gustaría intentar. Me gustaría vivir ahí unos meses y ver. Pero bueno, el año pasado no me mudé y todavía estoy en Kiev. Pero bueno, yo igual sigo aprendiendo serbio y el año pasado hasta tuve un poco de intercambio con un políglota serbio, eh, pero no tuvimos muchas llamadas. Y pues en estas llamadas practicamos serbio y ucraniano. Y el año pasado seguí escuchando algunos podcasts que escucho en serbio. No hay muchos, pero trato de encontrar algo interesante cada año. Y yo no sé por qué todavía existen tan pocos podcasts y los que existen no graban nuevos episodios muy a menudo. Eh, por eso tengo que escuchar podcasts también que son para los hablantes nativos, que no es muy fácil. Pues bueno, eso es todo, porque claro que también aprendí húngaro, aprendí un poco de kazajo, aprendí un poco de polaco.
pero como ven, o sea, todas estas como 2 horas al año no tienen mucha importancia. Por eso no voy a contar nada de esta experiencia. Solo mencioné el griego porque el griego es un idioma con otro alfabeto y como todavía estoy empezando a leer y escribir en este idioma y porque, no sé, me gustó mucho esta experiencia con mi amiga en Chequia y después cuando regresé también, por eso lo mencioné. Entonces aquí voy a terminar. Me pueden hacer preguntas en la sección de los comentarios, pueden seguirme en Instagram y nos vemos muy pronto. Hasta luego.